paisaje agropecuario de nuestro país, hoy quiero contarles por qué el campo no para. En esta edición del Campo no para, conozcamos un poco más de la historia de la UPRA. 11 años de trabajo como fuente de información, de datos y estadísticas del sector agropecuario del país. Conozca el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario. Semillas del Futuro, el nuevo banco de semillas que permitirá garantizar la seguridad alimentaria de generaciones futuras. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA cumplió 10 años planificando el presente y futuro del campo colombiano. Conozcamos un poco de la historia de nuestra entidad. El 30 de noviembre de 2010 se rompe la margen derecha del canal del dique, inundando todo el cono sur del Atlántico. El departamento pues, no solo sufre todas las consecuencias de esa tremenda inundación, sino que buena parte de las zonas bajas del Magdalena Medio se desbordan, se inunda la Mojana. Para entonces el gobierno que recién iniciaba su administración pues decide con facultades extraordinarias emprender toda una transformación institucional, especialmente en el sector agropecuario. La primera fue crear una entidad dedicada exclusivamente a la planificación. Se crea una entidad nueva que se llama la UPRA. Yo en ese momento era subdirector del Instituto Geográfico y estábamos concentrados en determinar ese espejo de agua que se inundó. Y el ministro de Agricultura nos visitó y me dijo, mire, eso que usted está haciendo para el sector ambiental, lo que está haciendo para el sector de minas y de hidrocarburos, es lo que necesitamos hacer para el sector agropecuario. Me propusieron entonces ser director de la UPRA. Dios y la patria se lo premien y si no, él y ella se lo demandan. Prácticamente inicié mi labor desde 2013. Los primeros años fueron muy complejos porque vivimos unos paros nacionales, unos paros agropecuarios, y se iniciaron unas grandes expediciones, unas grandes labores para volver a recuperar el sector agropecuario de esa crisis que se vivió durante el 2012, el 2013 y parte de 2014. En su momento la UPRA pues era una entidad desconocida, que no tenía pues una identidad clara, y lo que hicimos fue pues concentrarnos claramente en cuál es esa identidad, cuál es ese quehacer y a qué se debe la UPRA. Habían grandes vacíos, especialmente de información, de estadísticas, de información espacial para tomar decisiones, de manera que nos concentramos primero en consolidar información de entidades como el Instituto Geográfico, del DANE, del IDEAM, datos del INVEMAR, datos que proveían los mismos gremios, sistemas que estaban algunos obsoletos o que se habían desmantelado dentro del mismo Ministerio de Agricultura. Y entonces vino una segunda tanda de reestructuraciones y de ajustes. Llegaron entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, y el papel, el rol de la UPRA empezó a trascender también en la formulación y en el diseño de políticas y también de su ejecución. Esos primeros años fueron muy difíciles porque primero no era una entidad conocida, no se entendía muy bien a qué se dedicaba, pero luego de un par de años ya empezamos a entender mejor de qué se trataba la UPRA. ¿Sabías que seguridad alimentaria es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos y acceso y consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa? Bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, el DANE y la UPRA desarrollaron el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, una hoja de ruta que marca los pasos a seguir de aquí al 2026 en materia de estadística sectorial. Margarita Coneo con todos los detalles de este plan.
El PES busca satisfacer 93 demandas de datos identificadas en el sector. Este documento de planeación estratégica atiende también a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y se estructuró en línea con el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y el Plan Estadístico Nacional (PEN). El PES agropecuario define estrategias que responden a requerimientos y necesidades de información de orden nacional establecidas en planes y políticas, además de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El plan estadístico sectorial que se ha venido desarrollando en conjunto con la UPRA, el DNP, el DANE, es de vital importancia para el sector para identificar las fortalezas y debilidades de la información estadística sectorial. A través del mismo pues se logrará un desarrollo que permita a los grupos de valor y en general a toda la ciudadanía, a la academia, a los gremios y a los organismos internacionales de contar con una información mucho más robusta que permita tomar mejores decisiones de políticas públicas y de los diversos sectores del país. El pasado 16 de marzo comenzaron las jornadas de socialización de los avances en la estructuración de nuevos datos en el marco del PES. En la primera jornada se habló sobre los datos que se están desarrollando en el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, SIGRA, específicamente de un piloto que se adelanta para los cultivos de arroz PADI. El presidente Iván Duque inauguró uno de los más innovadores bancos de semillas del mundo, el cual tendrá la capacidad de almacenar aproximadamente 250.000 variedades de frijol, yuca, forrajes y otras más, resistentes al cambio climático. Laura Saavedra, periodista del Ministerio de Agricultura, con todos los detalles. Semillas del Futuro es el nombre del nuevo banco de semillas de la alianza Bioversity SIAD, ubicado en el Valle del Cauca. Este proyecto contó con una inversión de $17,2 millones y permitirá que Colombia sea reconocida a nivel mundial en innovación para la preservación de la biodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones futuras y aportar a la disminución de los efectos del cambio climático. Y que Colombia sea la sede del Centro Internacional de Agricultura Tropical y que hayamos contribuido a este aporte a la sociedad es para mostrar que la Colombia del presente y la Colombia del futuro privilegia la ciencia, que aquí tendremos no solamente un banco de semillas, sino un banco de semillas orientado a satisfacer las necesidades de la alimentación en todo el planeta. Esta infraestructura también servirá como una gran biblioteca genética para ofrecer y seguir desarrollando nuevas variedades de cultivos nutritivos que se adapten a las condiciones de cambio climático a nivel mundial. Un banco de semillas básicamente es una biblioteca no de libros, sino de semillas. Las semillas de las variedades tradicionales que se han desarrollado desde que cuando se comenzó a domesticar el cultivo de frijol, por ejemplo. Aquí tenemos la colección de semillas de frijol, de diferentes tipos de frijol más grande en el mundo. Y eso es un recurso para poder seguir adaptando, desarrollando nuevos cultivares, nuevas variedades de frijol para adaptarlas al cambio climático, para aumentar el nivel de nutrición en las semillas de cebada. Además, Semillas del Futuro permitirá distribuir gratuitamente muestras a agricultores e investigadores de todo el mundo y fortalecerá las capacidades de los pequeños agricultores para adaptarse al cambio y la variabilidad climática. Durante el evento en el que estuvo el presidente Iván Duque, se confirmó que esta infraestructura contará con $17 millones adicionales por parte del sector privado. Agronet es la plataforma para la gestión del conocimiento e información del sector agropecuario. Suministra importantes datos para los tomadores de decisiones y también es una vitrina para las actividades agropecuarias. En la siguiente nota, Natalia Delgado nos cuenta más detalles y lo que se puede visitar en este portal. La Mesa de Estadísticas Agropecuarias se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, que define que el DANE y el Ministerio de Agricultura serán los encargados de formular e implementar el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario. De la mano con la delegación de funciones que hace el Ministerio de Agricultura en 2019 a la UPRA, este designa a la UPRA como Secretaría Técnica de la Mesa de Estadísticas Agropecuarias y a partir de allí iniciamos en 2020 a trabajar junto con el Ministerio, DANE y DNP
en la formulación del PES agropecuario, de la mano también con demás entidades adscritas y vinculadas y con gremios. En total, 25 entidades han participado activamente y continuamente en este proceso. Para el 2021 se culminó la formulación del plan de la Mesa de Estadísticas Agropecuarias y se inició su implementación con diferentes mesas de trabajo y sinergias interinstitucionales. En el proceso de implementación se formularon 33 estrategias contenidas en 6 ejes estratégicos que recogen las 102 demandas de información que se identificaron en el proceso diagnóstico de la formulación del plan. Actualmente las entidades ya designaron los profesionales de diferentes áreas de sus entidades para trabajar en estas estrategias y ya se están llevando a cabo reuniones de trabajo para avanzar en estos procesos. Lo primero que se identificó en estas mesas de trabajo fueron los indicadores económicos e indicadores del sector agrícola que más se requieren por los usuarios y por las entidades del sector. Todos los avances y el estado de la ejecución del PES agropecuario está disponible en la página de la UPRA y adicionalmente, a medida que se tengan lineamientos, documentos finales, indicadores, información estadística, registros administrativos, se dispondrán y se publicarán en Agronet, como tal es la red de información y comunicación sectorial. En Agronet se tendrán disponibles las publicaciones y datos generados desde la Mesa de Estadísticas Agropecuarias. Igualmente, el boletín de los principales indicadores económicos del sector que se han identificado en estas mesas de trabajo. El campo es uno de los motores de la economía colombiana. Por eso el Gobierno Nacional sigue trabajando en la reactivación de este sector. El Ministerio de Agricultura, Finagro y la UPRA avanzan en el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, SIGRA. El SIGRA es el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, el cual involucra a todas las entidades del renglón agropecuario, al DANE, al IDEAN, a los gremios de la producción agropecuaria y a una importante participación de la cooperación técnica internacional del Gobierno del Reino Unido, a través de su Fondo de Prosperidad para Colombia y del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Para iniciar, habría que decir que la política actual o la apuesta de política en materia de gestión integral de riesgos agropecuarios es precisamente darle un enfoque de integralidad al tema de riesgos. Esto implica fomentar y promover la cultura del aseguramiento en los actores rurales, tanto productores como diferentes actores como entidades y demás personas en lo rural. Se puede identificar que la UPRA puede tener tanto la capacidad para el manejo y administración de los datos como para su respectivo análisis. Estos factores son los que han hecho y han ratificado por los diferentes actores que identifican la UPRA como el mejor lugar para albergar el SIGRA. Es un ejercicio muy bonito que estamos haciendo en muchas entidades y que busca en últimas un objetivo que ha sido difícil de lograr y que por fin, digamos, lo consolidamos en el sistema, y es toda la información que tenemos como sector, todas las entidades públicas que hacemos parte del Ministerio de Agricultura, que estamos adscritas y vinculadas a él, y otras entidades que hacen parte de lo público, que generan información que es fundamental. El SIGRA básicamente tiene 4 grandes componentes. Está el tema de los riesgos agroclimáticos, están los riesgos financieros, los riesgos de mercados y por último los riesgos de tipo sanitario. Entonces, de este modo, con la información que esta plataforma nos va a brindar tanto a los tomadores de decisiones como a los diferentes usuarios, productores y demás entidades, poder desarrollar una estrategia clara
para abordar estos fenómenos cuando se presenten. En el desarrollo de la gestión de riesgos del sector agropecuario, hemos hecho esfuerzos con recursos propios de CAF para desarrollar estas capacidades y competencias, y últimamente con recursos del Programa de Prosperidad Británico. Y por eso es que CAF se ha convertido en un actor fundamental en el desarrollo de estas estrategias. Desde su inicio en 2018, el Programa de Prosperidad del Reino Unido en Colombia ha invertido alrededor de 31.000 millones de pesos en 15 pilotos y proyectos de cooperación técnica en el sector agropecuario, con el objetivo de incentivar la producción agrícola eficiente y sostenible y el crecimiento económico inclusivo. El SIGRA se enfoca principalmente en 4 cultivos en su componente climático, son arroz, maíz, papa y en la ganadería. Y como les mencionaba anteriormente, productos como el arroz y el maíz están supremamente expuestos pues, a esta variabilidad climática, a estas inundaciones, a sequías. A eso se le agregaría el tema de extensión agropecuaria, entonces ahí vienen entidades tan importantes como la Agencia de Desarrollo Rural y los territorios como tal, los entes territoriales, que son pues, los encargados de prestar este servicio, y obviamente en el tema de extensión agropecuaria debe estar la gestión de riesgos agropecuarios abordada. El Sistema de Información para la Gestión de los Riesgos Agropecuarios SIGRA es la suma de esfuerzos de entidades tanto públicas como privadas y de cooperación internacional, que a través de modelos y algoritmos entregarán información precisa y diferenciada para identificar el riesgo de los sistemas agropecuarios. Con el objetivo de aportar a la sanidad animal, BECOL desarrolló el programa de excelencia sanitaria. Conozcamos el pez avícola de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Los proyectos de excelencia sanitaria pretenden llegar a todos los rincones del país, acompañar a nuestros productores para que ellos conozcan cuáles son las enfermedades que les afectan. Este proyecto consiste en la identificación del estado sanitario de la avicultura del Tolima y Cundinamarca por medio del diagnóstico y de la indagación de los productores y la cultura avícola que existen en estos 2 departamentos. El programa de proyectos de excelencia sanitaria es una actividad que venimos adelantando con diferentes aliados en todo el país. El proyecto involucra 11 municipios, 8 del Tolima, 3 de Cundinamarca. Estamos llegando a casi más de 330 predios. ¿Qué he aprendido en el proceso? Que es bueno y hacer un buen mantenimiento a las gallinas, tenerlas en su hábitat y llegar a una excelente producción. La asesoría me sirvió para saber qué hacer cuando ya se enferman, cómo desinfectar, cómo prevenir. Es más preciso las indicaciones de lo que uno debe hacer con sus animales. En este momento el producto bandera de nosotros se llama Bioseed Vet. Es un producto en base de vitaminas, minerales, oligoelementos y un extracto de la flor de regaliz, que es el ácido glicirricínico. Fue un poco lento el proceso de vinculación con los productores, pero pues a la altura de hoy vemos una respuesta muy positiva por parte de ellos, ya que han visto que realmente se aplican estas recomendaciones, estas asesorías técnicas, se ven resultados. Los proyectos de excelencia sanitaria pretenden acompañar a nuestros productores para que ellos traten de cambiar la cultura de la medicina curativa a la medicina preventiva. Invitamos a todos los actores del sector agropecuario del país a que nos acompañen. El pescado es una de las proteínas más nutritivas y saludables. En abril, cuando se celebra la Semana Santa, se incrementa notablemente el consumo de este alimento. Desde la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, Lady Hidalgo con más detalles. El mes de abril es uno de los meses de mayor consumo de pescado colombiano en el país. A continuación les invitamos a ver los resultados de un estudio realizado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, el cual refleja algunas de las dinámicas de consumo en el país. El consumo de pescado en Colombia es muy variable y eso es lo interesante porque se puede hacer de todo tipo de formas, sancochado, guisado, frito. Pero nuestra medición del consumo nos dijo que el colombiano prefiere almorzar que comer con pescado y sobre todo
el frito sobre el sancochado, el guisado o el ceviche. El estudio realizado en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Cali, con un alcance de 4 millones de hogares, arrojó, entre otras, las siguientes conclusiones. El pescado es reconocido como la proteína más nutritiva y saludable, pero su frecuencia de compra para consumo es quincenal u ocasional. Ninguna de las ciudades tiende a presentar hábitos de compra diaria de mariscos. Los colombianos prefieren consumir pescado en casa, en el almuerzo y frito. El pescado frito resulta ser la preparación predilecta de los niños y jóvenes, mientras que las preparaciones crudas como el ceviche y el sushi son las predilectas de los jóvenes y adultos. En la mente de las amas de casa y decisoras de compra, el pescado es producto de alta calidad. Sin embargo, el principal inhibidor para el consumo del mismo es el precio. En el 2019 y 2020 nosotros realizamos una medición del consumo llegando a casi los 8 kilos por persona año, viniendo una tendencia de crecimiento. El último año no hemos hecho ningún tipo de medición, pero asumimos que el crecimiento debe ser del orden de los 0.5 kilos para llegar a los 8 kilos y medio, que es la tendencia que hemos traído en los últimos 12 años. Entonces, sigamos así, porque el promedio mundial es de 21 y nosotros queremos llegar al 2030 con 14 kilos por persona en Colombia. El ministro Rodolfo Seda Navarro continúa trabajando en las regiones para llevar beneficios a los productores del agro colombiano. Hace una semana se reunió con embajadores de diferentes países e hizo gestiones diplomáticas para lograr acelerar la admisibilidad de carne colombiana a Estados Unidos y China. Además, dialogó con representantes de Canadá y Marruecos para explorar la posibilidad de adquirir insumos agropecuarios. Debido a las restricciones en las exportaciones a Rusia, el gobierno del presidente Iván Duque aceleró la apertura de otros mercados para productos del agro colombiano. En el caso específico de carne, se está concretando la posibilidad de la admisibilidad a Estados Unidos, un destino que cuenta con alrededor de 329 millones de consumidores de alimentos. Debido a las dificultades que se presentan en el comercio y las restricciones con Rusia, el gobierno del presidente Iván Duque aceleró la apertura de otros mercados de carne en el mundo. En la reciente visita a los Estados Unidos, se acordó que a partir del 9 de mayo estará acá la autoridad sanitaria de los Estados Unidos para poder habilitar la zona exportadora de carne de Colombia. El proceso de admisibilidad de carne colombiana a Estados Unidos se fortaleció en el gobierno del presidente Iván Duque a finales de 2018, especialmente en 2020 y 2021, cuando por medio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se han llevado a cabo reuniones técnicas y el cumplimiento de requisitos para finiquitar este proceso. Hemos estado trabajando con el gobierno chino. El día de ayer nos reunimos con el embajador de la China en Colombia para acelerar ese proceso. Y con el embajador Valencia en Indonesia hemos trabajado para que muy pronto la carne colombiana esté llegando a Indonesia. De esa manera vamos a seguir creciendo nuestras exportaciones. Finalmente, el ministro Seda Navarro puntualizó que la admisibilidad de Estados Unidos para la carne de res colombiana es una de las posibilidades para reemplazar el mercado de Rusia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet upra.go.co o seguirnos en nuestras redes sociales @upracolombia. Hasta pronto. UPRA.